Sí, y bueno, y hablando de Biblia, hoy sí que vamos a cerrar con la semana de la Biblia. Y bueno, ahí tenemos propósito de la Biblia. Absolutamente. Vos sabés que muchas personas dicen, como consejo, ¿no? Lee la Biblia, te va a hacer bien, ¿viste? O vos vas a mejorar cuando leas la Biblia. Y vos sabés que no hay nada más lejano de la realidad. O vos tenés que tener una Biblia en tu casa porque eso te va a hacer bien. ¿Viste la creencia Los popular? consejos así bien Claro. prácticos. Sí, viste, como diciendo, el libro en sí ya de hecho te va a ayudar. Teníamos un matrimonio amigo que su esposa se había conseguido una Biblia de púlpito, así era una fortuna, le costaba unas tapas de madera labrada y la tenía en un rincón del living, así de alto la tierra arriba, pero ella decía que abierta en el Salmo 23 la casa estaba protegida. O sea, fíjate que eso hace a la cultura que tenemos con respecto al libro en sí. Pero el propósito de la Biblia es solamente uno, y quiero leerte el pasaje que da el propósito de la Sí, Biblia. sí. Juan 20:31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el caracú No de la Biblia. existe otra cosa. No es para que vos mejores tu carácter, para que el hombre deje de ser violento, para que la mujer sea feliz, para que el niño crezca en obediencia. No, 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 no. Es para vida eterna, porque es la vida eterna, manifestada en la palabra, lo que produce el resto de los cambios. Conocer a Cristo Jesús. Exactamente. Si vos tenés vida eterna, entonces se producen los cambios. Porque los cambios son determinantes y definitivos, porque son eternos. Mientras vos no conoces a Jesús, que se manifiesta, Dios lo manifiesta a través de la palabra, entonces todos tus cambios son siempre temporales. Y son en la carne, porque no son espirituales. Ajá. Fíjate qué interesante. Yo te puedo dar a vos un buen consejo, que venga de mi experiencia personal. Pero ¿cuál es el ámbito de ese consejo? Y será temporal, porque viene de un ámbito temporal. Ahora, si yo te digo, mira Julio, mira lo que dice la palabra acá. Mira cómo esto puede cambiar tu vida. Fíjate, ¿por qué no vamos juntos? ¿Me entendés? Y esa palabra es implantada en tu espíritu, en tu mente. Entonces, la fuente es eterna y el propósito no es un parche, es que cambies tu vida, tengas vida eterna y ese cambio produce los cambios. De ahí es que la palabra está sobre toda época, cultura, Claro. costumbre, idioma, todo lo que haya sido, está sobre todas esas cosas porque es eterna. Sobre todo porque es eterna y sobre todo porque viene de una fuente eterna. ¿Está bien? Vos podés acercarte al libro como libro. ¿No? En todas estas páginas vos vas a encontrar la riqueza literaria más exquisita de todos los libros que se pueden leer. El punto más alto de la filosofía humana es el punto de vista cristiano. O sea, la filosofía cristiana no puede ser superada ni por el Zen ni por ninguna de las otras cosas, porque generalmente tienen base de cosas cristianas, fíjate vos, de cosas bíblicas. Entonces, el punto de vista cristiano, por decir así, la filosofía cristiana, es el punto más alto al cual la mente puede aspirar. Fíjate vos, la mente puede llegar, si llega muy alto, a pensar como dice la Biblia. Entonces, notá vos el poder que tiene esto. Sí. Entonces, vos podés acercarte al libro, por ejemplo, como hizo Jorge Luis Borges. Él lo estudió de punto a punto, dice, estudié la Biblia 7 veces y no encontré a Dios. No encontré a Dios. No lo encontró Dios, dice. Ahora, a su vez, él escribe un comentario que lo dijo hablado sobre el Evangelio de Mateo, que yo creo que es para ponerse de pie y aplaudirlo, porque debe ser el mejor comentario no cristiano de un evangelio, pero escrito por Jorge Luis Borges. Ajá. ¿Me entendés? Una visión extraordinaria de los hechos de Jesús, pero como libro. Sí, sí. ¿Me entendés? No como una cuestión espiritual. Entonces, el día que desaparezca el nombre de Borges, de la cultura general, y también desaparecerá su idea con respecto a eso. Ajá. Pero la Biblia seguirá estando ahí, como vos decías recién. Entonces, vos podés acercarte a la palabra como libro y vas a encontrar acá una riqueza literaria única. De hecho, que están escritas con diferentes géneros literarios. Todo. Vos vas a encontrar todas las bases, las variantes del lenguaje, todas las variantes castellanas en el sentido de, por ejemplo, la hipérbola, la parábola, la comparación, la profecía, la historia. Muestra al hombre descarnadamente como el hombre es. Sí. Fíjate que uno de los propósitos es resaltar la experiencia humana, pero como una advertencia. Fíjate lo que dice acá. 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado el fin de los siglos. Ahora, retrocediendo un poquito atrás, usted decía, Borges
leyó 7 veces, estudió la Biblia, no encontró a Dios. ¿Por qué no puede encontrar una persona a Dios leyendo la Biblia solamente como un libro? Fíjate, ¿O por qué no encuentra a Dios? claro, porque vos sabés que la Biblia tiene la virtud que todo dice, inclusive aquí mismo, que todo lo espiritual se ha de discernir espiritualmente. ¿Está bien? Vos a un profesor que no cree en nada, vos, profesor de literatura, le decís, yo quiero que me analice este libro, y el hombre va a hacer un excelente trabajo porque conoce de literatura y va a leer cada página como una cuestión de literatura. Pero cuando yo ya, por una cuestión espiritual, el Espíritu Santo ha trabajado en mí y yo me acerco porque necesito vida eterna y que esa vida eterna produzca los cambios en mi persona, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mi relación con los hijos, ya la visión es diferente. Ya parte desde lo que Dios está haciendo para que Dios siga haciendo. Hay un requisito. Hay un requisito. Para que yo pueda entender. Claro, uno tiene que acercarse a la palabra, primero creyendo que es la palabra de Dios, no que es un libro. ¿Está bien? Biblia significa muchos libros. Esa es la traducción de la palabra Biblia. Entonces, si yo me quiero acercar para estudiar proverbios, y lo voy a estudiar, voy a sacar muy cosas lindas. Inclusive me voy a dar cuenta que muchos de los dichos populares están basadas en los proverbios de la palabra de Dios. Pero para mí va a ser el libro de proverbios. Ahora, si yo voy a proverbios diciendo, ¿cómo es la sabiduría para este día? ¿Me entendés? Entonces ahí, como yo reconozco que es palabra de Dios, recién entonces la palabra de Dios tiene efecto. Ahora, yo, en mi experiencia personal, en el pasado yo sabía e inclusive aceptaba como palabra de Dios la Biblia, pero no entendía ni atrás ni adelante. Tal vez hoy no entienda mucho, pero también ya puedo interpretar ciertas cosas. Ahora, ¿por qué no entendía yo antes? Porque hay muchas personas que dicen, no, yo reconozco, sé que es palabra de Dios, pero no puedo interpretar. Claro. O sea que hay un plus, o sea que tendrá que ver, usted decía, creer en la palabra, pero primero yo tengo que creer también en Jesús, tengo que ser un creyente también para entender. Fíjate vos que vos cuando conoces al Padre, ¿está bien? A través de lo que hace el Hijo, das la habilitación para que el Espíritu Santo trabaje. Ah, o sea que el sello del Espíritu Santo es lo que me habilita a mí. Que es algo casi lógico. Fíjate vos que la obra del Espíritu, la obra de Jesús en la cruz es honrar al Padre. ¿Está bien? Y fíjate todo lo que dice Filipenses 2, de todo lo que hace, que Él se baja y ¿viste? Va haciendo lo que tiene que hacer hasta que llega a la cruz, es para honrar al Padre. ¿Está bien? Ahora, por esa razón, el Padre lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, cuando eso es producido en el corazón del hombre, naturalmente, fíjate la palabra rara que voy a ocupar, naturalmente, espiritualmente, nace un hambre por la palabra de Dios. ¿Me entendés? O sea, si vos conociste a Cristo, vas a ir a la palabra. Ya. Entonces ahí es donde hay un antes y un después en mi vida. Hay un antes y después. Porque cuando yo no entendía, traté de leer, no mucho, pero no entendía. Cuando me acerco, ¿verdad? De repente algunos dicen cuando vengo a la iglesia, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando conocí a Cristo, acepté mi corazón, o sea que ahí fui sellado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que empieza a conectarse con mi espíritu. Exactamente. Y ahí eso me da entendimiento. Claro, entonces, fíjate qué interesante. Viste que muchos hablan de revelación ahora. ¿Cuál es realmente la revelación? Que el Espíritu Santo te agarre de la manito así y te diga, mira, esto que vos antes leíste, fíjate ahora lo que dice. Ahora sí. ¿Y cómo ahora sí y antes no? ¿Qué era lo que pasaba? Claro, lo que el Espíritu Santo hizo en tu corazón abrió la cortina para que el real poder de la palabra de Dios opere en vos. Ese de correr la cortina se llama revelación. Y de ahí entonces que también habla justamente cuando se refiere al Espíritu Santo, cuando Jesús estaba ya despidiéndose, tengo que ir al Padre, bueno, pero yo no le voy a dejar huérfanos, yo les voy a enviar al Espíritu Santo, ¿sí? A otro abogado, el Consolador, que les va a enseñar, dice, les va a llevar a toda la verdad y les va a recordar todas las cosas que yo os he enseñado. Los he enseñado y tienen que ver con eso. Qué interesante. O sea que ahí va teniendo forma entonces. Entonces tiene forma. Fíjate vos que la obra del Espíritu Santo no es mostrar a Dios. La obra del Espíritu Santo es mostrar a Cristo. Porque cuando vos conoces a Cristo, claro, cuando vos conocés a Cristo a través de la obra del Espíritu Santo, el conocer a Cristo, ¿está bien? Ensalza a Dios. Entonces se hace solito el camino. Y cuando vos conoces a Dios, ¿qué hace Dios? Te revela la palabra. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Como vos estás honrando la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a correr esas cortinas y vos empezás a entender.
¿No te ha pasado, Julio? A mí me ha pasado cientos de veces. De leer un pasaje y ahora entenderlo, y era el mismo pasaje que estaba ocupando hace un año. O volver a leer tal cosa y encontrar partes que parecen que tienen luces así y me quieren decir algo en especial. Eso hace que la palabra de Dios sea atemporal. Ajá. Porque vos vas a leer, fíjate vos qué interesante. Proverbios tiene 31 capítulos. Y yo recomiendo a las personas que quieren empezar un devocional, a conocer cómo es la palabra de Dios, a leer Proverbios. El día 3 del mes leen Proverbios 3, el día 15, Proverbios 15. Pero Un capítulo por día. Un capítulo por día que coincide con los 31 del mes. El día que no tiene 31 se lee 30 y 31. Y el día que es 29, que trae 29, se leen 3. ¿Qué va a ser? Nosotros nos separamos los días. Pero entonces vos lees un capítulo por día. ¿Qué va a ocurrir? Cuando el día 15 de este mes leas, te va a decir una cosa la palabra de Dios. Pero el próximo 15, la palabra va a actuar de una manera diferente y te va a decir otra cosa. Sí. Entonces, no, ya leí Proverbios, no, pero vos vas todos los días. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El Espíritu Santo va descorriendo, también va haciendo esa revelación diaria de la palabra. Por eso uno no puede leer solamente la Biblia el día que viene al culto, o a la iglesia, o como se llame la reunión, y esperar que lo único que lea sea lo que el pastor dice y se muestra en la pantalla. Ajá. Y es el único pasaje. No podés vivir con un texto a la semana. No, un alimento solamente a la semana. Eso es lo mismo que yo te digo, todos los días voy a ir a tu casa, te voy a visitar, pero solamente un día a la semana te voy a dar una galletita. Vos te imaginás que nosotros, por ejemplo, sería una desgracia una galletita por día. La verdad que estaría bueno, pero bueno, vamos a ir con la Biblia. No vamos a entrar en ese terreno, pastor. Pastor, para poder rememorar, si hay personas que en este momento están siguiendo esta programación y no han tenido una experiencia, una relación con Cristo, hoy si decide buscar en la palabra lo que realmente la palabra tiene que ser primeramente redimido, tiene que primero unirse a Cristo para poder ser iluminado por el Espíritu Santo. Esa es, si entendí bien, entonces ellos tienen que hacer el primer paso. ¿Sabes por qué? Porque como esto es una cuestión espiritual, ¿está bien? Dios en su inmensa misericordia a veces trabaja al revés de lo que es la lógica. Conozco más de una persona que fue a la palabra de Dios para ver qué dice esta cosa y resulta que acá encontró a Dios. ¿Está bien? Pero era el propósito para esa vida y para ese momento. Pero en lo general. Claro, en los actos soberanos de Dios yo no puedo hacer leyes. Ajá. Yo no puedo decir todas las veces que le pegue con un palito al mar se va a abrir, como el caso de Moisés. Lo que yo sé por la experiencia es que todas las personas que buscando a Jesús, realmente su vida necesita a Jesús. El conocer la Biblia es el paso posterior. Normalmente uno ve el método más rápido y más conocido de estudio bíblico es la exposición, la interpretación y la aplicación de la palabra. ¿Está bien? A mí me muestran en la palabra, pero me mostraron muchas veces hasta que yo obedecí. ¿En qué momento eso se hizo luz para mí? Cuando a través de conocer a Cristo se desató ese hambre mío de conocerle más. ¿Y a dónde está Dios? Está en su palabra. Entonces el Espíritu Santo me lleva a su palabra para que yo honre al Señor que acabo de meter en mi corazón, y eso hace que Dios desate en mí las bendiciones de ser su hijo. Entonces ahí se cierra el círculo y yo puedo decir, estoy caminando en la vida del Señor, y el Espíritu Santo va haciendo las correcciones a través de la palabra. Fíjate vos que sos uno de los expertos que hay en encuentro. Todos los cambios que se hacen en función de aceptar la palabra de Dios sobre la vida de las personas. No se hace por decisión, que tengo mal carácter y entonces hoy quiero decidir tener buen carácter. Eso no existe. Existe que dice la palabra que si Él no cambia tu maledicencia, tu ira, tu esto y lo otro, vos te vas al infierno. Entonces vos aceptás lo que dice la palabra, ¿está bien? Dejás que el Espíritu Santo obre en función y pro palabra, y ese cambio se produce. ¿Te das cuenta cómo cierra Dios el círculo? Pastor, para la gente que necesita esa parte práctica, el propósito, ya usted lo confirmaba, ¿quiere repetir el texto para que la gente de repente pueda tener anotado o pueda ir a eso? Juan, es el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31. Ese es el kit de la cuestión cristiana. Bueno, ahí arrancamos con eso. Usted también decía de que, bueno, como que es palabra de Dios, lógicamente que viene, es espiritual, ¿verdad?
pero fue contado a hombres y Sí. hombres fueron los que escribieron. Hay dos responsabilidades. Uno es la de creer, ¿sí? De que es palabra de Dios porque es inspiración de Dios, toda la escritura, y fue transmitido a hombres. Y ahí está la otra parte donde nosotros entramos. El Espíritu me ilumina, pero yo tengo que hacer mi parte. Tengo que estudiarla, tengo que adentrarme, tengo que tener disciplina. ¿Y cómo yo logro, verdad, esa parte práctica? Se nos va el tiempo, pastor, de una forma que no sé, parece que alguien está estirando, ¿verdad?, los minutos. Pero bueno, para poder darle la tarea práctica. Yo quiero hoy, bueno, ya entiendo, acepto a Cristo, creo que es la autoridad de la palabra de Dios, creo que es palabra de Dios, pero ¿cómo hago la parte práctica? Usted decía, es exposición, interpretación y aplicación. Claro. Y eso, ¿cómo hago? Vos sabés que el primer misterio que tiene la palabra de Dios es que necesita alimentarse de nuestro hambre espiritual. ¿Está bien? Vos te das cuenta enseguida cuando la persona ha dejado de leer la Biblia. Porque cuando vos estás leyendo la Biblia, tu centro de atención es la palabra. Vos hablás lo que dice la palabra, orás como dice la palabra. Te llama la atención la característica de los personajes de la palabra. Cuando vos dejás de leer la palabra, automáticamente tu punto de atención sos vos mismo. Entonces empezás a hablar de tu experiencia, empezás a hablar de tu revelación, empezás hablando de cómo te va, de cómo te sentís, entonces se cambia el centro. Entonces, esta es una cosa que los pastores, los que hacemos coaching espiritual y todo eso, nos damos cuenta enseguida qué dice la persona. Porque lo que dice la persona es fruto de lo que ha internalizado, de lo que ha procesado adentro. Una persona que está permanentemente buscando en la palabra, la palabra produce hambre de más palabra. ¿Está bien? Vos tenés hambre del natural, comés y satisfaces tu hambre. Pero en la palabra vos tenés hambre, el hambre de la palabra de Dios, Dios lo satisface con más hambre. Entonces, por eso hay personas que tienen sus Biblias hechas bolsa, pintadas por todos lados, con cositas acá a los costados. Resaltando. Fechas, resaltando. Eso es excelente. ¿Por qué razón? Porque yo leo este pasaje, hoy me habló, puedo ponerle un número y aquí le pongo número 1, pongo el número 1 acá y pongo Dios me dijo, adelante, esfuérzate, y le pongo la fecha. Dentro de un año, 2 meses, 3 meses, yo voy a estar pasando el peor de los problemas y mi Biblia se va a abrir en ese lugar. Y Dios me dije, ¿te acordás cuando te dije esto? ¿Te acordás la fecha que vos estabas mal? Fíjate cómo yo te levanté en ese momento. ¿Por qué no puedo yo hacer lo mismo? Hambre de la palabra se sacia con más hambre. Entonces ella dijo, Dios, para siempre es tu misericordia. Y lo único que me queda es ponerme de rodillas y decir, gracias Señor, porque me seguís hablando con lo mismo que me hablas. Entonces usted en esta mañana habrá recibido, todos los días le damos una promesa del día. Eso puede servir justamente para eso, pastor. Exactamente. Para tomar como la palabra que satisface mi hambre del momento, mi situación. Marcar, subrayar, ponerle nombre, ponerle fecha, ponerle hora, todo lo que quiera. En el momento, si tiene una agenda, le podría ayudar también. No hay tal problema. Palabra recibí. Absolutamente. Esto o sea que ahí está el otro peligro, pastor. Bien, yo voy al versículo. Muchos también toman un versículo, o sea que de repente nosotros expresamos la promesa, pero tratamos de que sea algo que pueda ser no muy riesgoso, claro, algo práctico. Porque también está el peligro, y creo que todos cometemos ese error. Vamos a la palabra y tomamos literalmente lo que dice un versículo, pero no es en el contexto que yo voy y llevo ese versículo a mi vida. Claro. Puede ocurrir, puedo usar eso fuera del contexto. Vos sabés que hay un viejo dicho de seminario que dice, un texto fuera del contexto es un pretexto. ¿Está bien? Normalmente la persona a la que vos le querés decir algo, te contesta con un pasaje, como justificando. ¿Me entendés? Por ejemplo, vos le decís, mirá, estás tomando mucho vino. Pero yo sigo las enseñanzas de Pablo, porque le dijo a Timoteo que había que tomar un poquito de vino con las comidas. Es el versículo preferido de muchos. De varios, con la nariz colorada, ¿me entendés? Dice, varios. Pero fíjate vos cómo sacan de contexto. Dice, el texto dice textualmente,
El texto dice textualmente, mira vos, dice, por causa de tu enfermedad de estómago, sería bueno que tomaras un poco de vino junto con las comidas, ¿está bien? Ahora, si vos vas 3 vasos, ¿entendés? Entonces ya se pasó la medida. Lo que pasa es que el vaso en ese tiempo era más grande, te dice, todo eso así. O sea, fíjate cómo un buen consejo que viene de la palabra, que es espiritual, porque es de un pastor preocupado por su discípulo, es una preocupación espiritual, que también es una preocupación física, se distorsiona de tal manera que vos podés hacer así. Otro pasaje, por ejemplo, cuando dice la mujer calla en la congregación. Es lo típico. Es lo típico. Entonces, viste, algunas congregaciones, con toda su libertad que tienen, porque la palabra dice que yo puedo acercarnos, uno de los principios bíblicos es la libertad de interpretación, dice entonces la mujer no enseña y está por allá. Lo sacan de contexto, porque en ese tiempo las mujeres iban a la iglesia a pelear. ¿Me entendés? Entonces peleaban por lo que creían. Entonces el hombre que dijo, bueno, muchachas, no peleen aquí, callen la congregación porque venimos a adorar al Señor, no venimos a sacar los trapitos al sol. Entonces eso me lleva, ahí creo ¿Te das que cuenta como pasaje yo suelto? tengo que tratar de meterme en el contexto histórico, cultural, político. Tengo que tratar de ver qué es lo que ocurría en ese momento. El hambre de la palabra de Dios se sacia con más hambre. ¿Me entendés? Cuando este pasaje de Juan 20:31 se hace carne en mí, yo quiero saber qué dice el 30 y qué dice el 32 y ahí. No sé si hay 32, pero decir por qué. ¿Y por qué Juan lo dice en este momento y no lo dice antes? ¿Por qué lo dice cuando es el Evangelio y por qué no lo dice Apocalipsis? Yo puedo preguntar. Hoy en día tenés la ventaja de Internet, de que tenés mucho material serio. Está una librería para poder preguntar. Están los pastores y la gente que se supone que tiene un poco más de conocimiento. Decir, pastor, yo quiero saber de esto. ¿Dónde puedo leer? Y seguramente algún consejo. ¿Qué es eso? Hambre que produce más hambre. Si yo soy sensible a eso, va a llegar un momento en que me va a ser fácil internalizar lo que dice y no va a ser una lucha dejar mi ira, mi contienda, mi maledicencia, porque hay algunas cosas que tienen que ser eminentemente prácticas. Las listas de cómo es la persona que ha creído en Dios es la lista de las personas, de los desafíos que tiene para hacerle frente a las cosas de Dios. Entonces, para hacerle un poquito también de ayuda, darle un poquitito de guía a las personas, debemos de tener mucho cuidado. Si vamos a estudiar o vamos a leer la Biblia sistemáticamente, es necesario tratar de adentrarnos. Entonces, por ejemplo, ir solamente, es peligroso ir solamente a ver qué me dice hoy. Tengo que trabajar, tengo que dedicar sistemáticamente la lectura de la Biblia. Y no tiene que ver con que usted lea 3 capítulos todos los días. Vaya, como decía el pastor, un capítulo de Proverbios usted puede empezar a leer, sugiere usted, ¿verdad? Un capítulo de Proverbios por día, para arrancar, para aquellos que no todavía han tenido. Ahora, aquellos que van a entrar y van a empezar a leer sistemáticamente, es bueno entonces de que se metan, tienen que tener cuidado, el contexto que se está hablando, qué está ocurriendo en ese tiempo, cómo se va desarrollando la vida en ese momento. Y ahí tenemos que tratar de ver qué nos dice al tiempo de hoy. Exactamente. Fíjate vos que el consejo que yo doy de Proverbios es una cuestión devocional. Hablando devocional. Ahora, para estudiar la palabra, yo empezaría por los evangelios, porque me meten en la obra de Jesús. Yo cuando empiezo a entender la obra de Jesús, puedo entender después las cartas de Pablo y los mensajes que hay en el Nuevo Testamento. Y cuando ya, con un poco más avanzado, conozco el obrar de Jesús, veo cómo se manifestó en la iglesia primitiva, por lo que leí en Hechos, veo cómo la iglesia fue creciendo con las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento y veo la proyección a futuro en lo que es el final, Apocalipsis y todo eso, yo ya hice todo un recorrido espiritual para tomar la palabra de Dios, que me puede llevar 2 meses o 60 años, de acuerdo a mi hambre espiritual. Hay personas que se recrean, y yo por ejemplo leo los evangelios, y yo hay cosas de detalles, de frases de Jesús que me desarman, que me obligan hasta volver a estudiar lo estudiado, a replantear cómo estoy enseñando esto o cómo digo esto otro. Hambre con más hambre, ¿te das cuenta? Entonces, ahí está bueno que cuando la persona decide meterse a estudiar la Biblia, tener los otros ayuda. Un buen diccionario para conocer las palabras. Un diccionario bíblico. Un diccionario, pero un diccionario del castellano. Del castellano. Porque hay muchas personas hay palabras que no pueden entender. Entonces, primero, saber bien qué palabra estoy usando y por qué. Y después un diccionario bíblico que te da un poco una especie de panorama sobre lo que estás leyendo. Y después, por ejemplo, una concordancia. Una concordancia es
una apilación de palabras, donde las palabras están catalogadas. Dice la palabra amor y al costado están todos los pasajes donde dice la palabra amor. Entonces te puede ayudar a que si, por ejemplo, pródigo, ¿en qué otro lado de la Biblia dice pródigo y cómo se usó? Entonces vos la idea de la palabra la podés ampliar o terminar de entenderla siguiendo una concordancia. Y así, pequeñas herramientas. Eso me ayuda a la interpretación. Eso te ayuda a la interpretación. Pero ya, bueno, fue expuesto el versículo, traté de interpretar, ahora lleva a la aplicación. Exactamente. La aplicación ahí siempre se tranca mucho. Claro, la aplicación normalmente es, mira, ese pasaje le haría muy bien a fulano. ¿Me entendés? Normalmente cuando yo predico, cuando todos predican, y vos te habrá pasado lo mismo, vas a encontrar varios haciendo así, escucha bien, eso es para vos. Como si para él no fuera, ¿me entendés? O si no, están las miradas. Sí, esas miradas así como diciendo, no lo voy a mirar, pero ya lo miré, ¿me entendés? Así muy poco susceptible, pero es así. Entonces, la aplicación siempre hay que verla que es para mí. También cuando yo leo la palabra, por ejemplo, si quiero seguir con Juan 20, ¿será que me dice que tengo que creer un poco más? ¿Será que me dice que tengo que ampliar mi conocimiento de la vida eterna? Realmente yo sé que soy del Señor, pero ¿hasta cuánto de profunda es mi relación con Él? ¿Viste? Todas preguntas que salen de un pasaje que eminentemente es doctrinal. Entonces, cuando yo me acerco a la palabra, ya descubrir que hay algo aquí que es para mí es maravilloso. Sí. Cuando yo veo los detalles y empiezo a ponerle, a sumarle por las herramientas que puedo tener para que esto siga brillando, también es más maravilloso. Pero lo terrible de esto, lo más hermoso de todo, es que esto es para mí. Si yo voy a la palabra diciendo, Señor, háblame, yo necesito una respuesta tuya en esta situación. ¿Cómo puedo hoy? Entonces el Señor, a través del Espíritu Santo, va a mostrar su gloria, dándote exactamente ese pasaje. ¿Me entiendes? Y va a llenar tu corazón, y entonces al llenar ese hambre que vos tenías, te produce el siguiente hambre. Entonces voy a decir, qué lindo este pasaje, y ya lo subrayé, y ya lo vi en un cartelito, y ya lo puse, ya le pongo una cinta de color aquí para encontrarlo más rápido. Eso es hambre. Y ya empiezo a caminar sobre eso. ¿Y por qué? ¿Qué dice el anterior? ¿Y qué dice el que viene después? ¿Y quién son estos a los que le escribió? Pregunto, busco por internet, me compro un libro. ¿Viste cómo se va encadenando? Pero cuando empieza por mí. Así como la transformación, que ahora en Paraguay está de moda, empieza por mí. La palabra de Dios, la revelación de la palabra de Dios es para mí. Y yo, esa revelación que se opera en mí, es la que yo le puedo dar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, todo. Pero empieza por mí. Y bueno, pastor, ¿sabe qué vamos a hacer? Le vamos a dejar con hambre a las personas. Sí, le vamos a dejar con hambre. Sí, con aquellos que quieren más y más escuchar, usted va a tener que volver a conectarse el próximo viernes, porque este tiempo ya está marcado. Si Dios permite y no vuelve Jesús antes, vamos a estar con el pastor el próximo viernes, así cada viernes. Apenas un punto podemos desarrollar lo que usted quería hacer, pastor. ¿A vos te parece? Es que usted habla mucho. Sí. Eso me dicen a mí, no. Hay dos posibilidades. O hablo mucho o el programa es corto. No, es que eso me dice a mí cuando termino. El invitado es el que tiene que hablar, no vos, me dice, ¿verdad? Entonces yo me adelanté. Está bien. Y por la duda, pues, no. Y vos sabés que juntar dos personas mudas como nosotros debe tener su inconveniente. Pero es precioso y es realmente la porción maravillosa que necesitamos. A mí la palabra de Dios es hasta aquí lo único que me sigue llamando la atención. Sí. Yo he perdido capacidad de asombro de muchas cosas, salvo cuando hablo mi Biblia o la estudio en mi computadora o comparo cosas, todavía me sigue sorprendiendo y doy gracias a Dios que lo sigue haciendo. Bien. Ahí la producción me dice que podemos hacer una maratón, dice, con el pastor y vos. Me dice. Podemos contestar preguntas y buscar buena cosas. Idea, un día hacemos un programa especial y lo hacemos. Buena idea. Bueno, nosotros queremos cerrar este bloque y ya ha escuchado usted al pastor. Usted tiene que creer primeramente de que la palabra, lógicamente, es inspiración de Dios. Pero para eso usted tiene que reconocer también de que existe un Dios a través de su Hijo amado Jesús. Usted puede entrar en esa relación con Dios. Usted quisiera entender, quisiera usted interpretar, quisiera que el Espíritu le hable. Haga conmigo una oración en este momento, ¿sí? Me gustaría que usted reciba a Cristo en este momento, se ponga a cuenta con Cristo, que usted pueda empezar a recibir esa vida que genera justamente la palabra. ¿Sí? Entonces, en este momento, para cerrar este bloque, usted primero tiene que creer, luego tiene que buscar, pedir a Dios justamente que a través de la palabra le confirme, le hable, le enseñe, le instruya
¿sí? Porque es palabra inspirada de Él misma. El Espíritu le va a dar el entendimiento. ¿Usted qué tiene que hacer después? Lógicamente, hacer su parte, trabajar, tener una disciplina de leer todos los días la palabra, investigar, exponer el versículo, empezar a tratar de interpretar con todo lo que dice, a quién va dirigido, quién está hablando, todo eso que nos dijo el pastor, y luego llevarlo a la práctica, o si no sería en vano. Estaríamos hablando aquí solamente de para literatura. ¿qué? De literatura. Bueno, pero usted puede hacer esta oración y vamos a bendecir también la vida del pastor por darnos esta oportunidad. Haga usted esta oración conmigo, por favor, ¿sí? Repita conmigo. Padre, en este momento recibo, Señor, todas tus palabras y creo que Jesús murió y resucitó por mí, subió a los cielos. Hoy recibo a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Séllame con tu Espíritu Santo, escribe mi nombre en el libro de la vida y a partir de hoy quiero escuchar, quiero sentir, quiero vivir obediente a tu palabra, quiero saber más de lo que tú anhelas de mí. Si haces esta oración, Dios mismo va a empezar a hablarte a través de su palabra. Y bendecimos la vida del pastor Carlos. Gracias por darnos, todos los viernes nos va a dar ese tiempo de abrir un poco la mente y de conocer más. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, será hasta el próximo bloque. Vamos al próximo bloque. Viene el bloque de la mujer, por favor. No nos deje la reflexión también en el último minuto del día de hoy. Vamos a la pausa.